El camión de Luso Interiors bloqueaba insolentemente la entrada de mi propiedad, proyectando una sombra alargada y opresiva sobre el jardín delantero que yo misma cuidaba cada mañana. Eran las 2 de la tarde de un martes sofocante, y el zumbido del motor diésel rompió la habitual tranquilidad de nuestro barrio residencial, atrayendo miradas curiosas como moscas a la miel. 3 repartidores, con los uniformes manchados de sudor oscuro bajo las axilas, hacían malabares para sostener un sofá de mousse, terciopelo italiano color esmeralda que, a simple vista, gritaba ostentación y falta de sentido práctico. La pieza era inmensa, grotesca en sus dimensiones para una sala que ni siquiera les pertenecía legalmente, y parecía burlarse de la austeridad con la que yo había construido cada ladrillo de esa casa. El jefe de la cuadrilla, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, sostenía una terminal de pago electrónica que parpadeaba con una luz roja insistente, mostrando una cifra que me heló la sangre momentáneamente antes de encender mi indignación. $400. Vanessa, mi nuera, estaba parada en el umbral del pórtico, posando como si estuviera en una de sus sesiones fotográficas para redes sociales, aunque la desesperación empezaba a agrietar su maquillaje perfecto. Al verme bajar del auto, sus ojos brillaron no con afecto, sino con la codicia depredadora de quien ha arrinconado a una presa fácil. Sabía que la señora Guzmán, nuestra vecina más chismosa, estaba estirando el cuello desde el jardín contiguo, podando el mismo arbusto de rosas por 10ª vez, solo para no perderse el espectáculo. Vanessa, aprovechando la audiencia cautiva, elevó su tono de voz a una frecuencia chillona y teatral, señalándome con un dedo acusador perfectamente manicurado, para que hasta el último vecino escuchara su reclamo. «Ah, miren a la suegra ahí. Ella va a pagar. Tiene dinero de sobra y esto es un regalo para sus nietos». Su voz rezumaba una confianza tóxica, asumiendo que mi vergüenza pública sería su tarjeta de crédito ilimitada. Javier, mi hijo, permanecía un paso detrás de ella, intentando fundirse con la sombra del vestíbulo, evitando mi mirada con esa cobardía que me dolía más que cualquier insulto directo. Él sabía que esa compra no era un simple capricho, sino una violación flagrante de nuestro acuerdo. Pero allí estaba, permitiendo que su esposa me utilizara como cajero automático frente a extraños. Los repartidores, impacientes por el peso del mueble y el calor abrasador, me miraron esperando que sacara la billetera sumisamente. Como tantas otras veces, el jefe de entrega dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, y me extendió la terminal junto con un papel brillante y satinado. «Señora, necesitamos la autorización final. La tarjeta pasó la preaprobación, pero el monto requiere firma presencial», gruñó, asumiendo que yo era simplemente la financiadora anciana y dócil de los caprichos de la joven pareja. Ignoré la terminal parpadeante y tomé el documento que me ofrecía, ajustándome mis gafas de lectura con una lentitud deliberada que contrastaba con la urgencia histérica de la escena. Era la factura 81902, impresa en un papel de alto gramaje que costaba más que la comida de una semana de una familia promedio. Mis ojos, entrenados durante 40 años revisando balances en Textiles Doña Clara, escanearon el documento con precisión quirúrgica. Allí estaba. Mi nombre completo figuraba claramente en el campo de pagador, responsable, pero la casilla de la firma estaba vacía, esperando mi rúbrica para validar un robo descarado. Vanessa había dado mi nombre y mis datos bancarios sin mi consentimiento, cruzando una línea legal que ella, en su ignorancia arrogante, creía que era solo una barrera familiar flexible. El silencio se apoderó de la calle. Hasta el motor del camión parecía haber bajado de revoluciones, esperando mi reacción. La señora Guzmán se había acercado peligrosamente a la cerca, sus ojos brillando con la anticipación del escándalo del año. Yo sentía el peso de las miradas, la presión social diseñada para quebrarme, para hacerme pagar $45.000 solo para evitar el bochorno de devolver un sofá. Pero Vanessa había olvidado quién era yo. Había olvidado que antes de ser la abuelita dulce que tejía suéteres, yo había negociado con proveedores feroces
y sobrevivido a crisis económicas que habrían destrozado su frágil mundo de apariencias. Respiré hondo, no para calmarme, sino para llenar mis pulmones con el aire frío de la determinación. No había miedo en mí, solo una claridad cristalina y un plan que acababa de activarse en mi mente. Levanté la vista del papel y miré a mi nuera directamente a los ojos, borrando cualquier rastro de calidez maternal de mi rostro. Ella mantuvo su sonrisa desafiante por un segundo, segura de su victoria, hasta que notó que yo no estaba buscando mi tarjeta de crédito. En lugar de eso, sonreí con una frialdad que hizo que Javier finalmente levantara la vista con terror. «Tienes razón, Vanessa. Tengo dinero», dije con una voz serena pero proyectada, asegurándome de que cada sílaba llegara clara a los oídos de la señora Guzmán y de los repartidores sudorosos. «Pero ese dinero es mío porque sé contar, y tú acabas de cometer un error de cálculo fatal». Mi voz no tembló. Era firme como el acero, la misma voz que usaba para despedir a gerentes incompetentes en mi fábrica hace décadas. El cambio en la atmósfera fue palpable. La sonrisa de Vanessa vaciló, transformándose en una mueca de confusión e ira contenida. «¿De qué hablas? Paga de una vez. Los señores tienen prisa», siseó, bajando el volumen pero aumentando la intensidad de su veneno. «Es para la casa, Clara. Es para que tus nietos tengan algo decente donde sentarse, no esas antigüedades horribles que nos obligas a usar». Su intento de manipulación emocional, usando a los niños como escudos humanos para su materialismo, fue la última confirmación que necesitaba. Miré al jefe de los repartidores, quien seguía sosteniendo la terminal con los $45.400, parpadeando como una cuenta regresiva. Él también percibió el cambio de poder. Instintivamente, bajó un poco la máquina, dándose cuenta de que la transacción no ocurriría. «No voy a firmar esta factura, caballero», le dije al repartidor, devolviéndole el papel satinado con un gesto suave pero definitivo. «Y le sugiero que suba ese mueble de vuelta a su camión antes de que se dañe por la exposición al sol, porque nadie en esta dirección va a autorizar ese pago hoy, ni nunca». Los repartidores se miraron entre sí, incrédulos, mientras el peso del sofá de terciopelo parecía duplicarse en sus brazos cansados. La señora Guzmán soltó un pequeño jadeo audible desde su jardín. La humillación que Vanessa había orquestado para mí estaba a punto de rebotar con una fuerza devastadora directamente hacia ella. Javier dio un paso adelante, pálido, intentando intervenir, pero mi mirada lo detuvo en seco, congelándolo en su lugar. Vanessa, al ver que su plan se desmoronaba y que los repartidores comenzaban a maniobrar para retirar el sofá, perdió los estribos completamente. «No, déjenlo ahí. Ella va a pagar», gritó, su voz rompiéndose en una histeria que ya no tenía nada de sofisticada. Pero yo ya me había dado la vuelta, caminando hacia mi auto con la dignidad intacta, dejando atrás el caos que ella misma había convocado. Mientras escuchaba sus gritos y las quejas de los hombres, cargando de nuevo el mueble pesado, supe que esto no era solo una discusión sobre un sofá. Era el comienzo de una guerra que yo ya había ganado en los papeles y que ella acababa de perder en la calle. Ese sofá de $45.000 no iba a entrar en mi casa, pero acababa de abrir la puerta a su desalojo definitivo. Mientras conducía alejándome de la escena, mis manos apretaban el volante con tal fuerza que los nudillos se tornaron blancos, revelando las cicatrices casi invisibles que contaban la verdadera historia de mi fortuna. No eran manos de una heredera ociosa, como Vanessa solía insinuar ante sus amigas mientras bebían mimosas. Eran el mapa topográfico de 40 años de trabajo brutal. Mi mente viajó instantáneamente a una madrugada de febrero, hace 25 años, cuando el zumbido hipnótico y constante de mi vieja máquina de coser industrial era el único sonido en el pequeño apartamento que compartía con un Javier adolescente. Eran las 3:15 de la mañana, y mis ojos ardían por el esfuerzo de enfocar la vista bajo una bombilla amarillenta de 60 vatios, pero no podía detenerme. Tenía un pedido de 500 uniformes escolares que debían entregarse a las 8:00 am, y cada puntada era una moneda más en la alcancía de nuestro futuro. Recuerdo mirar el reloj de pared, sintiendo el pánico frío en el estómago, al calcular los tiempos de producción contra mi propia resistencia física.
Cada uniforme me dejaba una ganancia neta de apenas $12 después de materiales. Una miseria que, acumulada noche tras noche, se convertía en la matrícula universitaria de mi hijo. Esa noche en particular, el cansancio me traicionó. La aguja de la máquina, moviéndose a 3000 revoluciones por minuto, atravesó la tela y perforó la yema de mi dedo índice. No grité para no despertar a Javier, que dormía en la habitación contigua soñando con ser arquitecto. Simplemente me chupé la sangre, envolví el dedo con cinta adhesiva industrial para no manchar la tela blanca y seguí cosiendo, ignorando el dolor punzante porque el dolor no pagaba las facturas, pero el sacrificio sí. Esa disciplina de hierro fue la que transformó un taller clandestino en la sala de mi casa en Textiles Doña Clara, una fábrica que llegó a emplear a 50 personas y a facturar contratos gubernamentales masivos. No hubo magia, ni suerte, ni padrinos ricos. Hubo 4 décadas de gestión austera, donde yo era la primera en llegar y la última en apagar las luces. Nunca me compré un auto del año. Nunca viajé a Europa. Y mis vacaciones consistían en dormir un domingo extra al mes. Vanessa veía mi patrimonio actual como un manantial inagotable que brotaba del suelo, ignorando que cada dólar en mi cuenta bancaria representaba una hora de sueño que yo nunca recuperé y una juventud que se me escapó entre hilos y facturas por cobrar. El día que finalmente vendí la empresa, hace 5 años, sentí una mezcla de alivio y vértigo al ver el cheque de caja sobre el escritorio de notario. La cifra era mareante. $1.200.000 líquidos, el resultado tangible de toda una vida de renuncias personales. Recuerdo que acaricié ese papel no con codicia, sino con la satisfacción profunda del deber cumplido. Ese dinero era mi retiro, mi seguridad y el legado que dejaría. No era para bolsos de diseñador ni para fiestas de revelación de género con fuegos artificiales. Sin embargo, cometí el error de creer que mi hijo valoraba ese esfuerzo tanto como yo. Pensé que él, habiendo sido testigo de mis noches en mi vela, entendería el peso sagrado de ese capital. Qué equivocada estaba al asumir que la memoria del hambre se hereda. Fue esa falsa seguridad la que me llevó a cometer el mayor error financiero de mi vida: la compra de la casa, donde ahora vivían como parásitos. Hace 3 años, Javier y Vanessa vinieron a mí con la noticia del primer embarazo y lágrimas en los ojos, alegando que su apartamento era demasiado pequeño y peligroso. Me ablandaron el corazón. Acepté pagar la entrada de $250.000 para esa propiedad de estilo colonial en el mejor barrio de la ciudad, bajo un acuerdo verbal que me pareció sagrado en ese momento. Yo ponía el capital inicial fuerte y ellos, con sus salarios combinados que supuestamente sumaban 8.000 mensuales, se encargarían de la hipoteca restante y los gastos corrientes. Parecía justo, parecía una ayuda materna, no una sentencia de explotación. Firmamos los papeles en una sala de juntas fría y recuerdo claramente la mirada de Vanessa escaneando la propiedad como una reina inspeccionando sus dominios, ignorando totalmente que mi firma era la que validaba su fantasía. Ese día, desembolsé $250.000 mediante una transferencia bancaria irrevocable, creyendo en la palabra de mi hijo. «Mamá, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo lo demás, tú descansa», me dijo Javier, besándome la frente. Esa frase, «tú descansa», se convirtió en la mentira fundacional de nuestra nueva dinámica. No pasó ni un mes antes de que comenzaran los olvidos y las emergencias, que poco a poco fueron royendo mi paciencia y mis ahorros. El primer golpe de realidad llegó en una cena de cumpleaños para Vanessa, en un restaurante exclusivo, donde la cuenta ascendió a $315 por 4 personas. Cuando llegó el mesero con la cuenta, Vanessa comenzó a rebuscar frenéticamente en su bolso Louis Vuitton, que costaba más que mi primer auto, y soltó una risita nerviosa y ensayada. «Ay, Javi, dejé la billetera en la otra bolsa». «¡Qué cabeza la mía!». Javier, sudando, me miró con esa expresión de perro apaleado que ya empezaba a detestar. «Mamá, ¿podrías...? Te lo transfiero mañana sin falta». Pagué, por supuesto. Pagué para evitar la escena. Pagué por vergüenza ajena. Nunca me transfirieron ese dinero. Y esa noche aprendí que para mi nuera,
Mi presencia era simplemente una extensión de mi tarjeta de crédito. Las microagresiones financieras escalaron rápidamente, pasando de cenas olvidadas a solicitudes directas y descaradas. Recuerdo una tarde en que Javier llegó a mi casa, ojeroso y angustiado, pidiéndome un préstamo puente de $2.000. Me juró que era para una reparación urgente de la transmisión de su coche, necesaria para ir a trabajar. Le escribí el cheque con preocupación genuina, pensando en su seguridad. 2 días después, vi en el Instagram de Vanessa una serie de historias. Escapada romántica sorpresa de fin de semana, con ubicación en un resort de lujo en la costa. Las fotos mostraban champán, masajes y una vista al mar que mis $2.000 habían financiado. No era una reparación mecánica, era una reparación de su ego a costa de mi buena fe. Ese día algo se rompió dentro de mí, más doloroso que cualquier aguja en el dedo. Comprendí que no estaba ayudando a mi hijo a construir una vida. Estaba financiando la fantasía de una mujer que me despreciaba. Empecé a notar los comentarios sutiles frente a mis nietos. La abuela es un poco tacaña, por eso no nos compra juguetes nuevos, decía Vanessa cuando yo me negaba a comprarles consolas de videojuegos de $500 sin motivo. Me estaban convirtiendo en la villana de mi propia familia, utilizando mi austeridad, la misma que pagó el techo sobre sus cabezas, como un arma para ridiculizarme. La humillación se había vuelto sistémica, cotidiana, y yo la había permitido en nombre de la paz familiar. Pero la paz sin respeto es sumisión, y yo nunca fui sumisa. Comencé a llevar un registro mental, y luego físico, de cada centavo. Las reformas que pidieron para seguridad, y terminaron siendo un vestidor de lujo de $15.000. Las cuotas del club social que prometieron pagar, y que terminaron cargadas a mi cuenta por error administrativo del banco. Sumé cada dólar, cada mentira, cada sonrisa condescendiente. Durante 40 años construí un imperio textil, centavo a centavo, detectando fallos en las líneas de producción antes de que se convirtieran en pérdidas. Ahora, estaba aplicando esa misma auditoría forense a mi propia sangre. Y los números, fríos y objetivos, me decían que la empresa familiar estaba en quiebra moral. La gota que colmó el vaso no fue el dinero en sí, sino la arrogancia, la certeza de Vanessa de que yo era un recurso inagotable y sin voluntad. Mientras conducía ahora hacia el centro de la ciudad, lejos de los repartidores y del sofá de terciopelo, sentí una calma extraña. Ya no era la madre preocupada ni la abuela consentidora. Volvía a ser la dueña de Textiles Doña Clara, la mujer que negociaba con tiburones y salía ganando. El sofá de $45.000 no era un mueble, era la prueba del delito, el cuerpo del delito que necesitaba para ejecutar la sentencia que llevaba meses redactando en mi cabeza. Miré el reloj del tablero. 2:45 p.m. Tenía una cita a las 3:00 p.m. al otro lado de la ciudad. No iba a llorar a una iglesia ni a desahogarme con una amiga. Iba a ver al doctor Arévalo. Durante meses, bajo la apariencia de una anciana inofensiva que tejía en su sillón, había estado armando un expediente. Había recopilado extractos, contratos y cláusulas olvidadas. Vanessa creía que mi silencio ante sus abusos era debilidad senil, pero estaba a punto de descubrir que mi silencio era estratégico. Había llegado el momento de dejar de coser heridas y empezar a cortar el tejido podrido. Y esta vez, la que iba a sangrar no sería yo. Estacioné mi sedán frente al edificio de ladrillo, visto donde el doctor Arévalo tenía su despacho desde hacía 30 años. El lugar olía a madera, antigua, cera de abejas y decisiones irrevocables. Un aroma que siempre me había transmitido seguridad. No iba allí a buscar consuelo, sino a validar mi munición. Llevaba conmigo una carpeta de cuero negro, pesada y voluminosa, que no contenía simples papeles, sino la autopsia de mi relación familiar. Al entrar, Arévalo, un hombre de 60 años con la mirada afilada de quien ha visto demasiados divorcios sucios, me recibió sin sonrisas protocolares. Sabía por mi llamada previa que esto no era una visita social. Extendí la carpeta sobre su escritorio de caoba maciza, y el sonido sordo del cuero golpeando la madera resonó como el mazo de un juez dictando sentencia. «Vamos a revisar la evidencia, Clara»,
dijo él, encendiendo la lámpara de escritorio. Si vamos a hacer esto, no puede haber margen de error. Abrí la carpeta y extraje la primera pieza del rompecabezas. El contrato de comodato precario, firmado hace exactamente 3 años y 2 meses. El papel estaba amarillento en los bordes, pero la tinta azul de las firmas seguía vibrante. Un testimonio irónico de un acuerdo que nació muerto. «Recuerdo cuando redactamos esto», murmuró Arévalo, ajustándose las gafas bifocales. Javier firmó sin leer. Estaba demasiado ocupado mirando el reloj. Asentí, deslizando mi dedo índice sobre la página 3, donde había resaltado un párrafo en amarillo fluorescente que brillaba bajo la luz artificial. Era la cláusula 7.2, un seguro de vida que yo había insistido en incluir, intuyendo que algún día necesitaría un paracaídas. «Léelo en voz alta, por favor», pedí, necesitando escuchar la legalidad de mi posición para disipar cualquier remanente de culpa materna. «Arévalo», carraspeó y leyó con su voz de barítono. «Cláusula 7.2. Condición resolutoria por gastos suntuarios. Los comodatarios se comprometen a no incurrir en gastos individuales superiores a $10.000 estadounidenses sin la autorización expresa y por escrito del acomodante mientras ocupen el inmueble. La violación de esta cláusula se considerará un incumplimiento grave de la solvencia moral requerida para el usufructo gratuito de la vivienda y activará la rescisión inmediata». Las palabras flotaron en el aire, densas y definitivas. Esa cláusula no era una sugerencia, era una trampa legal diseñada para frenar la codicia, y Vanessa acababa de saltar sobre ella con ambos pies al intentar comprar ese sofá. La violación era técnica, precisa y, sobre todo, indiscutible ante cualquier tribunal civil. «Con la factura del sofá que rechazaste hoy, ya tenemos la intención de compra», señaló el abogado, anotando algo en su libreta legal. «Pero necesitamos demostrar un patrón, Clara. Un juez podría desestimar un solo incidente como un error de juicio. Necesitamos probar que la insolvencia y el abuso son sistémicos». Fue entonces cuando saqué la segunda evidencia. El registro de la propiedad, actualizado esa misma mañana, junto con un fajo de impresiones a color de la cuenta de Instagram de Vanessa. Coloqué los documentos lado a lado para crear un contraste visual grotesco. A la izquierda, el documento oficial del Estado con sellos y timbres de agua que certificaba que Clara Inés Mondragón era la propietaria única al 100% del inmueble. A la derecha, las capturas de pantalla de las stories de Vanessa. En las fotos impresas, Vanessa aparecía posando en mi jardín, en mi cocina y en mi sala, con pies de foto que destilaban mentira y vanidad. «Nuestra nueva adquisición, Quartz Home Sweet Home. Hola, dueños», rezaba una publicación de hacía 2 años. «Reformando nuestra mansión. Qué duro es ser propietaria», decía otra. Arévalo levantó una ceja, examinando los likes y comentarios de envidia de sus seguidoras. «Esto es posesión pública fraudulenta», dictaminó con desdén. «Ella está construyendo una narrativa de propiedad para generar derechos adquiridos o usucapión a largo plazo. Al reclamar la casa como suya públicamente, está negando tu titularidad. Es una agresión patrimonial, directa». Verlo así, impreso y tangible, me confirmó que Vanessa no solo vivía allí, estaba intentando borrarme del mapa, ladrillo a ladrillo, ante los ojos del mundo. Pero el golpe más duro no venía de las mentiras públicas de mi nuera, sino de los secretos privados de mi hijo. Saqué la tercera evidencia, la que más me había dolido obtener: un estado de cuenta bancaria de una entidad financiera secundaria, el Banco del Norte, a nombre de Javier. Lo encontré la semana pasada, casi por accidente, mientras buscaba unos viejos álbumes de fotos en el armario del cuarto de huéspedes que ellos usaban como trastero. Estaba oculto en el fondo de una caja de zapatos deportivos Nike, vieja, cubierto de polvo, como si quisieran enterrar la realidad. Mis manos temblaron levemente al entregárselo a Arévalo. No era el polvo lo que me ensuciaba las manos, sino la traición que representaban esos números impresos en papel térmico barato. «Mira la página 2», le indiqué con voz ahogada. El abogado pasó la hoja y sus ojos se abrieron con sorpresa.
El saldo total de la deuda ascendía a $28.450, pero no era el monto lo más alarmante, sino el desglose de los movimientos. No había gastos de supermercado, ni de farmacia, ni de necesidades básicas. La lista era un rosario de vicios. Casino Royal Online, Bet365, licorería Premium y retiros de efectivo en cajeros de zonas de ocio nocturno a las 4:00 am. Javier, mi hijo, el que me pedía dinero para reparar el coche, estaba quemando casi $30.000 en juego y alcohol mientras yo pagaba el impuesto predial de la casa donde dormía sus borracheras. Esto viola la cláusula 4 del contrato. Mantenimiento de solvencia, dijo Arévalo, golpeando el papel con el dedo. Si tienen deudas de juego ocultas que superan el 15% de sus ingresos anuales declarados, ponen en riesgo la propiedad ante posibles embargos de terceros. Clara, esto es grave. Si Javier no paga, los acreedores podrían intentar ir contra la vivienda si logran demostrar que él tiene algún derecho sobre ella. Tienes que sacarlos de ahí antes de que sus deudas se coman tu patrimonio. Sentí una náusea fría. Mi hijo no solo era un títere de su esposa, era un cómplice activo en la destrucción de mi legado. La caja de zapatos no escondía solo papeles, escondía la prueba de que mi hijo me había estado mintiendo a la cara durante años. Hay más, dije, tragándome la amargura para dar paso a la estrategia. Saqué mi tableta electrónica y la desbloqueé. Hace 2 semanas, Vanessa dejó su sesión de WhatsApp web abierta en el iPad de la sala, el que usan para poner música. Yo entré para buscar una receta y vi las notificaciones. No era ético, quizás, pero la guerra no entiende de privacidad cuando el enemigo duerme bajo tu techo. Abrí la carpeta de archivos multimedia y seleccioné un audio de WhatsApp enviado a una tal Katy. El archivo tenía una duración de 45 segundos, pero cada segundo era una puñalada. Conecté la tableta a los altavoces, Bluetooth del despacho de Arévalo y pulsé play. La voz de Vanessa llenó la habitación. Nítida, burlona, sin filtros. «Ay, gorda, no te preocupes por el precio», decía la voz de Vanessa entre risas estridentes y sonido de copas chocando de fondo. «La vieja va a pagar por vergüenza. Ya le tengo cogida la medida. Solo tengo que hacer un escándalo delante de la gente y ella afloja la cartera. Es tan predecible. Se cree muy digna, pero le tiene terror al qué dirán. Además, esa casa será nuestra en cuanto ella estire la pata. Así que solo estoy adelantando la herencia». El audio terminó con un silencio estático que pesaba toneladas. Arévalo se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, visiblemente asqueado. Esa grabación no era solo un insulto. Era la confesión de una estrategia de manipulación psicológica premeditada. «Ingratitud manifiesta», sentenció el abogado, usando un término que sonaba a condena bíblica. En términos legales, esto podría incluso ser causal para revocar donaciones o legados futuros. Pero para el desalojo inmediato, es oro puro. Demuestra mala fe. Demuestra que su permanencia en la casa es hostil hacia la propietaria. Yo miraba la onda de sonido estática en la pantalla, visualizando la voz de mi nuera. «Estirar la pata». Esa era la frase que rebotaba en mi mente. No me veían como madre ni como abuela. Me veían como un obstáculo biológico entre ellos y mi dinero. Esa certeza eliminó cualquier rastro de duda que pudiera quedarme sobre lo que iba a hacer. Finalmente saqué la prueba más reciente, la que había obtenido hacía menos de 1 hora. La factura 8.902 del Uso Interiors. El papel satinado aún conservaba el calor de las manos del repartidor. La puse sobre el escritorio, encima de todas las demás evidencias, coronando la montaña de pruebas. «Y aquí está el detonante», dije. Señalé el campo de la firma vacía y el nombre de Pagador Clara Mondragón. Arévalo tomó una lupa de su cajón y examinó el documento con fascinación profesional. «Aquí dice autorización telefónica previa. ¿Tú diste esa autorización?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Nunca», respondí tajante. «Ni por teléfono, ni por escrito, ni por señales de humo». Arévalo sonrió por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa lobuna y depredadora. «Entonces, esto no es solo un incumplimiento civil, Clara. Esto es un intento de estafa y falsedad
en documento mercantil. Vanessa usó tus datos bancarios sin tu consentimiento para generar una orden de compra de $45,000. Si presentamos esto en una comisaría, sale esposada. La gravedad de sus palabras asentó la realidad de la situación. Ya no estábamos hablando de una disputa doméstica. Estábamos hablando de delitos tipificados en el Código Penal. No quiero verla en la cárcel, Arévalo, dije con frialdad, recuperando el control de la narrativa. Quiero verla fuera de mi casa. Quiero que entienda que mi generosidad no es debilidad. El abogado asintió, comprendiendo la jugada. Entonces usaremos esto como la carta nuclear. No la denunciaremos penalmente si aceptan el desalojo voluntario inmediato. Es un intercambio, su libertad por tu casa. Me recosté en la silla de cuero, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses comenzaba a canalizarse en un plan de acción concreto. Teníamos el contrato, la insolvencia, la confesión de mala fe y el intento de fraude. ¿Está todo listo para el acta notarial?, pregunté, cerrando la carpeta con un golpe seco. Arévalo abrió un cajón lateral y sacó un documento encuadernado con una cinta azul, sellado y listo para ser ejecutado. El acta de notificación de terminación de comodato por incumplimiento contractual grave. Solo falta poner la fecha de ejecución. Miré el calendario en la pared. Era martes. Vanessa tenía planeada su gran fiesta de Open House para el sábado. Sería el escenario perfecto. Ella quería público. Quería exhibir su casa y sus muebles. Bueno, yo le daría exactamente lo que quería. Un espectáculo inolvidable frente a todos sus amigos. Pon fecha del sábado, instruí, levantándome y alisando mi falda con dignidad. A las 9:30 de la noche. Quiero que el notario llegue cuando estén brindando. Arévalo me miró con un respeto renovado. Eso es quirúrgico, Clara. Asentí tomando la carpeta bajo el brazo. Ya no me sentía como una víctima. Me sentía como la CEO de mi propia vida, a punto de ejecutar un despido procedente por causas objetivas. Me voy a casa, Arévalo. Tengo que preparar unas cajas de cartón. Presiento que alguien va a tener una mudanza muy precipitada este fin de semana. Salí del despacho con la cabeza alta. Las pruebas eran tangibles, verificables y devastadoras. El contrato violado, la deuda oculta, el audio venenoso y la factura fraudulenta formaban una jaula de la que ni siquiera las lágrimas de cocodrilo de Vanessa podrían sacarla. Mientras caminaba hacia mi coche, visualicé la cara de mi nuera, no con ira, sino con lástima. Ella creía que estaba jugando a las casitas con el dinero de la suegra, sin saber que acababa de invitar al lobo a cenar. Y esta vez, el lobo tenía la ley de su lado. El sábado, la fiesta terminaría, y la verdadera factura, la de la vida real, llegaría para ser cobrada. Regresé a casa con la calma sobrenatural de quien lleva una granada sin seguro en el bolso, pero sabe exactamente cuándo va a estallar. Al entrar en el vestíbulo, el silencio era denso, casi pegajoso, cargado con la tensión residual de la escena de 1919. Los repartidores. Vanessa no estaba a la vista, pero su presencia se sentía en el ambiente. Había revistas de decoración esparcidas por la mesa de centro, como un recordatorio pasivo-agresivo de sus deseos frustrados. Sabía que ella esperaba una confrontación a gritos, un drama emocional donde pudiera jugar su carta favorita de víctima incomprendida. Sin embargo, mi estrategia ahora era el silencio táctico. No le daría el combustible de mi ira, le daría el vacío de mi supuesta resignación. Subí las escaleras despacio, asegurándome de que el sonido de mis pasos fuera rítmico y pesado, anunciando mi regreso sin decir una sola palabra. Al pasar por su habitación, escuché murmullos agitados. Vanessa hablaba por teléfono, probablemente con su madre o con esa amiga Katy, del audio, tejiendo su versión distorsionada de la realidad donde yo era la bruja tacaña. Me detuve un segundo, no para espiar, sino para medir la temperatura de su confianza. Sí, ya verás, el sábado afloja. No va a dejar que los invitados vean la casa vacía, decía. Sonreí para mis adentros. Su arrogancia era mi mejor aliada. Ella interpretaba mi falta de reacción inmediata como una señal de que estaba considerando pagar la factura
para salvar las apariencias en su evento social. Decidí alimentar esa fantasía. Durante los siguientes 3 días, me convertiría en un fantasma en mi propia casa, una sombra dócil que asiente y calla, mientras preparaba la guillotina. La mañana del miércoles bajé a desayunar a las 8:00 am en punto. Javier y Vanessa estaban en la cocina. Él miraba su café como si fuera un pozo sin fondo. Ella tecleaba furiosamente en su celular. Al verme, Vanessa tensó la mandíbula, esperando el regaño. En lugar de eso, me serví una taza de té y dije con voz neutra: «El sábado vendrá mucha gente importante, ¿verdad?» Vanessa parpadeó, sorprendida por el cambio de tono. «Sí, Clara. Gente que puede ayudar a Javier en su carrera. Por eso la imagen es vital», respondió tanteando el terreno. Asentí lentamente, tomando un sorbo de té. «Entiendo. La imagen es importante. Veremos qué se puede hacer para que todo esté en su lugar». Fue una frase maestra en su ambigüedad. Ella escuchó: «Voy a pagar los muebles». Yo dije: «Voy a ponerlos en su lugar a ustedes». Esa pequeña concesión verbal fue suficiente. Vanessa se relajó visiblemente. Su postura defensiva se derritió y fue reemplazada por esa suficiencia petulante que la caracterizaba. Empezó a hablar de los arreglos florales y del menú, de catering, asumiendo que el problema del sofá era un trámite administrativo que yo resolvería antes del fin de semana. Javier, sin embargo, me miraba con recelo. Él conocía mis silencios, había crecido con ellos, sabía que cuando yo dejaba de discutir, no era porque me hubiera rendido, sino porque había dejado de negociar. Pero su cobardía le impidió advertir a su esposa. Prefirió aferrarse a la esperanza cómoda de que mamá lo arreglaría todo una vez más, ignorando el abismo que se abría bajo sus pies. El jueves por la mañana salí temprano, alegando una cita con el dentista. Mi destino real era la sucursal central del banco, donde tenía una reunión programada con el señor Acosta, mi gerente de cuentas desde hacía 20 años. Acosta me recibió en su oficina de cristal, un hombre meticuloso que trataba mis finanzas con la reverencia de un texto sagrado. «Doña Clara, qué gusto verla. ¿En qué podemos ayudarla hoy?», preguntó, ofreciéndome asiento. No perdí el tiempo en cortesías. «Necesito hacer una reestructuración de los límites de crédito de las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta principal, las que están a nombre de Javier y Vanessa», dije, colocando mi tarjeta Black sobre el escritorio. «Por supuesto», respondió Acosta, tecleando en su terminal. «¿Desea reducir el límite? Actualmente tienen un techo compartido de $25,000 mensuales». Me ajusté las gafas y miré la pantalla. «No quiero reducirlo, Acosta. Quiero bloquearlo temporalmente por revisión de seguridad, pero quiero que el bloqueo se haga efectivo exactamente el sábado a las 10:00 p.m. Hasta entonces, que parezca que todo está operativo». Acosta levantó la vista, confundido por la especificidad de la solicitud. «Es una hora inusual para un bloqueo programado, señora. ¿Hay algún problema?». Le sostuve la mirada con firmeza. «Digamos que preveo un intento de gasto no autorizado a esa hora, y quiero que la terminal decline la tarjeta no por falta de fondos, sino por operación denegada, por titular, que salga el mensaje en rojo». Acosta, que conocía mi historial de prudencia, no hizo más preguntas. Entendió que era una medida disciplinaria, aunque no podía imaginar la magnitud del castigo. «Hecho. Sábado a las 22:00 horas. Las tarjetas adicionales quedarán inoperativas. ¿Algo más?». Asentí sacando una lista impresa. «Sí, quiero un cheque de caja por el saldo total del Fondo Fiduciario Educativo de los Nietos. Voy a cambiarlo de entidad». Los ojos de Acosta se abrieron, desmesuradamente. Eran casi $200,000. «Doña Clara, eso tiene penalizaciones por retiro anticipado». «No importa», lo corté. «Pagaré la penalización. El precio de proteger ese dinero de manos equivocadas es barato comparado con perderlo todo. Hazlo». Salí del banco con el cheque en el bolso y la certeza de que había cortado el suministro de oxígeno financiero. El viernes fue el día de la logística física. Mientras Vanessa estaba fuera, haciéndose un tratamiento facial de $300, que probablemente cargó a la tarjeta que pronto sería inútil, fui a un almacén de suministros industriales en las afueras. Compré 50 cajas de cartón de alta resistencia, cinta de embalar
y marcadores negros gruesos. No eran cajas elegantes de mudanza. Eran cajas marrones, crudas y funcionales. Cargué mi camioneta con ellas y las llevé a casa, ingresando por la puerta trasera del garaje. Allí, lejos de la vista de la casa principal, las apilé ordenadamente bajo una lona vieja. Eran los ataúdes de su vida de lujos, esperando ser llenados. Al mediodía recibí la confirmación del doctor Arévalo por correo electrónico encriptado. El notario Lic Méndez está confirmado. Llegaremos a las 21:30 en punto. Llevará el acta redactada y 2 testigos. También hemos notificado a la seguridad privada del condominio sobre una posible alteración del orden para que estén atentos en la garita, pero sin intervenir, a menos que se solicite. Leí el mensaje 2 veces y lo borré. La coordinación era perfecta. No habría policía en la puerta para no alertarlos antes de tiempo, pero la seguridad del barrio cerrado estaría lista para escoltarlos a la salida si se negaban a irse por las buenas. Todo estaba cronometrado al minuto. Esa tarde me dediqué a limpiar mi propio espacio. Guardé mis joyas más valiosas en la caja fuerte empotrada y saqué copias de las llaves de la casa que tenía escondidas. Vanessa llegó radiante, con la piel brillante y una sonrisa triunfal. «Ay, Clara, no sabes lo estresada que estoy con la fiesta. Mañana todo tiene que ser perfecto», me dijo, pasando por la cocina sin siquiera mirarme a los ojos. «Tranquila», respondí, cortando unas verduras con un cuchillo afilado. «Mañana será un día inolvidable, te lo garantizo». Ella tomó mi promesa como un apoyo. No detectó la ironía mortal en mi tono. Su narcisismo la cegaba ante el peligro inminente. El sábado amaneció con un sol radiante, el tipo de día que los ricos aman para sus eventos sociales. Desde las 8:00 a.m., la casa se convirtió en un hormiguero de actividad. Un equipo de catering externo, contratado por Vanessa, tomó la cocina. Vi pasar bandejas de salmón ahumado, caviar y botellas de champán francés. Hice un cálculo mental rápido. Solo en comida y bebida había allí unos $5.000. Vanessa dirigía a los camareros como una directora de orquesta desquiciada, gritando instrucciones y moviendo muebles del lugar para disimular el espacio vacío donde debía estar el sofá italiano. «Pongan esa planta ahí, más a la izquierda, que no se vea el hueco», ordenaba. Javier deambulaba por la casa como un espectro. Se encerró en el despacho varias veces. Supongo que para revisar sus apuestas online o beber un trago a escondidas para calmar los nervios. Me crucé con él en el pasillo cerca del mediodía. Me detuvo, poniéndome una mano en el brazo. «Mamá, ¿todo va a estar bien esta noche?». Su voz temblaba. Me miró buscando esa absolución materna que siempre había tenido. Por primera vez en mi vida, no se la di. Le quité la mano suavemente. «Todo saldrá exactamente como debe salir, hijo. Cada uno tendrá lo que se merece». Lo dejé allí, parado en el pasillo, con el miedo empezando a cuajar en sus ojos. A las 6 p.m. subí a mi habitación para arreglarme. No me pondría el vestido gris de abuela que solía usar para pasar desapercibida. Elegí un traje sastre de color verde esmeralda profundo, curiosamente similar al tono del sofá que había rechazado. Era una elección deliberada, un símbolo de poder y control. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos, y me puse el collar de perlas que mi esposo me regaló cuando inauguramos la fábrica. Me miré al espejo y no vi a una anciana de 68 años. Vi a la matriarca, a la dueña, a la leona que estaba a punto de expulsar a las hienas de su territorio. A las 7:45 p.m., los primeros autos de lujo comenzaron a llegar. BMWs, Mercedes y algún Porsche rugían en la entrada de adoquines. Eran los amigos de Vanessa, influencer, emprendedores, de dudosa procedencia y gente que vivía de las apariencias, igual que ella. Escuchaba las risas falsas y el tintineo de las copas subiendo desde el jardín. La fiesta estaba en pleno apogeo. Vanessa estaba en su elemento, brillando, mintiendo, vendiendo la imagen de la familia perfecta y próspera en la casa de sus sueños. Sí, los muebles italianos tuvieron un retraso en aduana. Ya saben cómo es la burocracia. La escuché decir desde mi ventana abierta. Mentía con una naturalidad que daba miedo. Revisé mi teléfono. 21:15. Un mensaje de Arévalo.
Estamos en la garita. Entrando en 5 minutos, sentí una descarga de adrenalina pura. Era el punto de no retorno. Tomé la carpeta con las pruebas, que ahora incluía el cheque de caja retirado del fondo de los nietos, y salí de mi habitación. La música abajo era una mezcla de jazz suave y risas estridentes. Nadie miraba hacia la escalera. Nadie esperaba que la suegra que paga bajara para cobrar. Bajé los escalones despacio, saboreando el momento. Desde la barandilla del primer piso, tenía una vista panorámica del salón y del jardín, iluminado con guirnaldas de luces. Había unas 30 personas. Vanessa estaba en el centro, con una copa de champán en la mano, brindando. Por nosotros, por esta casa maravillosa y por el futuro, decía. Javier estaba a su lado, sonriendo forzadamente. Era una escena de teatro perfecta, y yo estaba a punto de dejar caer el telón de golpe. Me detuve en el último escalón. Algunos invitados se giraron al verme. Mi vestido verde esmeralda captó la luz, y mi postura erguida impuso un silencio gradual que se fue extendiendo como una mancha de aceite por la sala. Vanessa se giró, molesta por la interrupción, pero al ver mi expresión, su sonrisa vaciló. «Clara, ¿qué haces bajando ahora? Estamos en medio del brindis», dijo, intentando mantener la compostura frente a su público. Ignoré su pregunta y caminé hacia el centro de la sala, hacia el sistema de sonido donde estaba conectado el iPad. Los invitados se apartaron instintivamente, creando un pasillo para mí. No era respeto, era instinto de supervivencia. Sentían la energía, la electricidad estática de una tormenta a punto de estallar. Miré el reloj de pared. 21:28. El timbre de la puerta sonó, agudo y preciso, cortando el aire. El notario había llegado. «Tienes razón, Vanessa. Estamos brindando», dije con una voz clara que no necesitó micrófono para dominar la sala. «Pero creo que te equivocaste en la dedicatoria». Vanessa palideció, sus ojos viajando de mí a la puerta principal donde la empleada doméstica ya estaba abriendo. «Clara, no hagas una escena», siseó entre dientes, acercándose a mí. «Si haces esto, te juro que...». No la dejé terminar. Levanté la carpeta negra. «La escena ya terminó, querida. Ahora empiezan los créditos finales». La puerta se abrió y entraron el doctor Arévalo y el notario, dos figuras oscuras portando maletines, avanzando como los enterradores de su farsa social. La entrada del doctor Arévalo y el Santos Tiers, notario Méndez, fue como verter tinta negra en un vaso de agua cristalina. La contaminación del ambiente festivo fue instantánea e irreversible. La música de jazz seguía sonando suavemente, creando una disonancia grotesca con la tensión que emanaba de los 3 hombres de traje oscuro parados en el umbral. Vanessa, recuperándose del shock inicial con la velocidad de una víbora acorralada, soltó una risa nerviosa y aguda que rebotó en las paredes del salón. «¡Ay, qué sorpresa! Mi suegra, siempre tan dramática, ha traído a sus asesores para discutir la ampliación del fondo de los niños. ¿Verdad, Clara?», mintió, intentando desesperadamente reescribir la realidad en tiempo real para su audiencia. Se movió hacia los invitados con los brazos abiertos, actuando como si la invasión legal fuera una excentricidad de gente rica, una performance planeada. Sin embargo, el sudor que comenzaba a perlar su frente bajo la capa de base mate delataba su pánico absoluto. Los invitados, esa colección de arribistas y curiosos que Vanessa llamaba amigos, se miraron entre sí con una mezcla de incomodidad y fascinación morbosa. Nadie se fue. El espectáculo de una crisis familiar en vivo era mucho más atractivo que cualquier canapé de salmón. Javier, por su parte, dio un paso adelante, intentando recuperar algo de la autoridad masculina que había cedido hace años. «Mamá, esto es ridículo. No es el momento ni el lugar. Por favor, diles que se vayan y hablemos mañana», susurró con dientes apretados, acercándose a mí con esa postura de falsa dominancia que usaba para intimidarme. Pero Javier no sabía lo que había ocurrido hace apenas 40 minutos en la cocina, un evento que había sellado su destino y endurecido mi corazón más allá de cualquier punto de retorno. Mientras él me hablaba, mi mente viajó brevemente a ese momento, el catalizador final de esta noche. Hace menos de 1 hora, mientras los camareros preparaban las bandejas,
Vanessa me había acorralado junto al refrigerador de doble puerta. Su máscara de anfitriona perfecta había caído, revelando el rostro contorsionado por la ira. «Escúchame bien, vieja inútil», me había siseado, clavándome un dedo en el pecho. «Si te atreves a arruinarme esta noche, o si no pagas esa factura para el lunes, te juro que no volverás a ver a tus nietos. Pediré una orden de alejamiento inventando que estás senil y eres peligrosa. Los niños crecerán pensando que su abuela murió». Esa amenaza, la carta más sucia que una madre puede jugar, fue su error táctico definitivo. Ella pensó que me rompería el miedo a la soledad. En cambio, activó mi instinto de supervivencia. Lo que Vanessa no vio fue mi mano dentro del bolsillo de mi saco, presionando el botón de grabar en mi teléfono 5 segundos antes de que ella abriera la boca. De vuelta en el salón, con la grabación quemando digitalmente en mi bolsillo, miré a mi hijo a los ojos. Esa pequeña victoria secreta, tener la voz de su esposa amenazando a mis nietos registrada para la posteridad, me dio una calma olímpica. «No, Javier, no hablaremos mañana. Mañana es demasiado tarde para ti», le respondí en un tono de voz normal, pero con una dicción tan precisa que cortó el murmullo de la sala. Javier intentó tomarme del brazo para escoltarme fuera, un gesto físico que cruzó la línea del respeto filial. «No me toques», dije, no con un grito, sino con una orden seca. Me solté con un movimiento brusco y me giré hacia el doctor Arévalo, quien me tendió el primer documento de la noche, el extracto bancario del Banco del Norte, que había estado oculto en la caja de zapatos. Era el momento del reverso, de cambiar la dinámica de pareja joven contra suegra tirana a madre defraudada contra hijo traidor. Antes de ir por la cabeza de la serpiente, tenía que neutralizar al peón. «Antes de que sigas defendiendo el honor de esta casa, Javier, creo que deberías explicarle a tu esposa y a tus invitados cómo financias tus escapadas de los jueves por la noche», dije, levantando el papel térmico arrugado para que él pudiera ver el logotipo del banco. La cara de Javier se transformó. El color drenó de su rostro como si alguien hubiera abierto un tapón en sus talones. Reconoció el documento al instante. Sabía que allí estaban detallados los $28.450 en deudas de juego y alcohol que había estado ocultando meticulosamente, no solo a mí, sino también a Vanessa. «¿Qué es eso, Javier?», preguntó Vanessa, su voz perdiendo la dulzura fingida y afilándose con la sospecha. Ella se acercó, arrebatando el papel de mi mano antes de que Javier pudiera detenerla. Fue una jugada calculada, dejar que ella misma descubriera la traición de su marido. Vanessa escaneó las cifras, sus ojos saltando de Casino Royal a licorería premium. Su expresión pasó de la confusión a la furia en segundos. $28.000, gritó, olvidando por un segundo a los invitados y al notario. «Me dijiste que no teníamos liquidez para la hipoteca porque tu madre no ayudaba. Te gastaste el dinero de la colegiatura en apuestas». La alianza inquebrantable que presentaban ante el mundo se fracturó en 1000 pedazos allí mismo, en el centro de su sala de estar de fantasía. Javier balbuceó, retrocediendo, acorralado entre la furia de su esposa y la evidencia fría de su madre. «Vane, puedo explicarlo. Es una racha. Iba a recuperarlo», tartamudeó, confirmando su culpabilidad ante 30 testigos silenciosos. La atmósfera cambió drásticamente. Ya no eran un frente unido. Ahora eran 2 náufragos peleando por el único chaleco salvavidas. Los invitados comenzaron a murmurar. Los teléfonos celulares salieron discretamente de los bolsillos para grabar. La vergüenza que Vanessa quería proyectar sobre mí se estaba derramando sobre ellos como un cubo de agua sucia. Había logrado mi primer objetivo táctico: dividir y conquistar. Javier, el hombre que se suponía era el patriarca proveedor, quedó expuesto como un ludópata mentiroso que robaba a su propia familia. Esto es mentira. Es un documento falso que ella imprimió», intentó Vanessa, desesperada por salvar la narrativa, aunque sus ojos llenos de odio hacia Javier decían lo contrario. Me giré hacia ella, ignorando al gusano en el que se había convertido mi hijo. «Vanessa, el documento es real, y lo sabes, pero eso es solo la punta del iceberg.
Javier ya no es tu problema principal ahora, dije con suavidad. El doctor Arévalo dio un paso al frente, abriendo su maletín con un chasquido metálico que sonó como el cerrojo de una celda. La dinámica había cambiado irrevocablemente. Javier estaba anulado, llorando en silencio en un rincón, desacreditado y roto. Ahora quedábamos solo ella y yo, la reina del drama contra la dueña de la propiedad. Aproveché el silencio atónito para lanzar una pregunta retórica que resonó en la conciencia de todos los presentes. ¿De verdad creyeron que podían construir una vida de lujo sobre mentiras y deudas ocultas sin que la dueña de la casa se diera cuenta? Mi mirada barrió la sala, desafiando a los amigos de Vanessa, haciéndoles cómplices de la farsa si decidían quedarse. Algunos bajaron la vista, avergonzados. Otros, los más cínicos, se acercaron más, oliendo la sangre. Vanessa, temblando de rabia, se dio cuenta de que había perdido el control de su propia fiesta. «¡Lárguense de mi casa!», gritó, perdiendo toda compostura, señalando la puerta con una mano temblorosa. «¡Todos! ¡Fuera! ¡Corrección!», interrumpí, mi voz tranquila contrastando con sus gritos, histéricos. «Nadie se va todavía, especialmente porque esta no es tu casa, Vanessa. Y tengo el documento aquí mismo que explica exactamente por qué tus gritos no tienen ninguna autoridad legal bajo este techo. Saqué el contrato de comodato, con la cláusula 7.2 marcada en amarillo brillante. El papel crujió en mis manos. Era el momento. La pequeña victoria de exponer a Javier había sido solo el entremés. El plato fuerte estaba a punto de servirse. Vanessa me miró con terror puro, comprendiendo por primera vez que la abuelita no había venido a negociar, sino a ejecutar una sentencia de muerte social. El notario Méndez, un hombre de pocas palabras y rostro pétreo, se ajustó las gafas y preparó su pluma. «Señora Vanessa, señor Javier», dijo con voz protocolaria, «estoy aquí para dar fe de la notificación de rescisión inmediata de contrato». La frase flotó en el aire, pesada y definitiva. Vanessa miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró miradas de juicio y a su esposo, destruido. Estaba sola, absolutamente sola frente a la mujer que había subestimado durante años. Di un paso hacia ella, reduciendo la distancia física y emocional. Podía oler su perfume caro mezclado con el olor agrio del miedo. «¿Recuerdas lo que me dijiste en la cocina? ¿Sobre los niños?», le pregunté en voz baja, solo para ella. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Bueno, querida, prepárate, porque lo que vamos a mostrar ahora en la pantalla gigante hará que esa amenaza parezca un juego de niños». Hice una señal sutil al doctor Arévalo, quien ya estaba conectando su computadora al sistema audiovisual de la casa. La pantalla de 60 pulgadas, que Vanessa usaba para proyectar fotos de sus viajes, parpadeó y se encendió. La trampa se había cerrado. El aire en la sala se volvió irrespirable. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados contenían la respiración, anticipando el golpe final. Yo me mantuve erguida, sintiendo el peso de los años de sacrificio y humillación levantándose de mis hombros. Había neutralizado a Javier, había expuesto la insolvencia moral de la pareja y había tomado el control del escenario. Pero faltaba el golpe de gracia, la humillación pública que Vanessa había diseñado para mí y que ahora, con justicia poética, se volvería en su contra con la fuerza de un tsunami. La pantalla se iluminó de azul brillante, lista para proyectar la verdad. La pantalla gigante del salón, que Vanessa solía utilizar para presumir de sus viajes a Tulum y sus sesiones de fotos filtradas, se iluminó de golpe con una luz blanca cegadora que obligó a los invitados a parpadear. El zumbido del proyector fue el único sonido en la sala durante un segundo eterno, un preludio técnico a la devastación social que estaba a punto de ocurrir. Yo permanecí inmóvil junto al sistema de sonido, con la mano sobre el panel de control como una capitana, dirigiendo su barco hacia una tormenta necesaria. No había vuelta atrás. La imagen se enfocó con nitidez, cristalina. Era una fotografía en alta resolución de la factura Pocho de Luso Interiors, ampliada a tal escala que la cifra de $45.400 parecía un monumento a la codicia proyectado sobre la pared principal de la casa.
Los ceros de la suma brillaban acusadoramente, dominando el espacio y empequeñeciendo a la anfitriona que, segundos antes, brindaba por su prosperidad. Para los que no están familiarizados con la contabilidad creativa de mi nuera, comencé, mi voz resonando con una acústica perfecta en el salón silencioso. Lo que ven en pantalla es el intento de compra de ese famoso sofá italiano que supuestamente se retrasó en la aduana. Caminé lentamente hacia la pantalla, mi sombra recortándose contra la proyección del documento fraudulento. Señalé con un dedo firme la sección de autorización. No hubo retraso logístico, ni burocracia. Hubo un rechazo de pago, porque este mueble, que cuesta más de lo que la mayoría de las familias ganan en un año, se intentó cargar a mi tarjeta personal mediante una autorización telefónica que yo jamás di. Los invitados, muchos de los cuales ostentaban bolsos de marca y relojes caros, entendieron inmediatamente la gravedad de la acusación. En su mundo, tener deudas era un pecado, pero robarle a la familia era un tabú de mal gusto. Vanessa intentó interponerse entre los invitados y la pantalla, agitando los brazos como un espantapájaros enloquecido, tratando inútilmente de tapar la evidencia con su propio cuerpo. «Es un montaje. Esa factura es vieja. Es un presupuesto, no una compra», gritó, su voz desgarrándose en un falsete histérico que lastimaba los oídos. Pero la tecnología no miente. El doctor Arévalo, desde su laptop, hizo zoom en la fecha y la hora del documento. Martes pasado, 14:30 horas. La mentira de Vanessa se desmoronó en tiempo real, píxel por píxel. «No es un presupuesto, Vanessa», intervino el abogado con su tono profesional y aséptico. «Es una orden de cobro con los datos bancarios de la señora Clara Mondragón, ingresados manualmente. En términos legales, eso se llama usurpación de identidad y tentativa de estafa. Y tenemos la declaración jurada del jefe de repartidores que confirma que tú ordenaste el cargo». La palabra estafa cayó sobre la fiesta como una losa de plomo. Vi cómo la amiga rubia, la que siempre salía en las fotos de Instagram de Vanessa, daba un paso atrás, poniendo una distancia física prudente entre ella y la criminal en potencia. Javier, hundido en el sofá beige que tanto despreciaban, se cubrió la cara con las manos, incapaz de sostener la mirada de sus socios, comerciales presentes en la sala. Pero yo no había terminado. La factura era el golpe financiero, pero necesitaba destruir su credibilidad moral para asegurarme de que, cuando los echara, nadie en este círculo social se atreviera a cogerlos. «El dinero va y viene», dije mirando a Vanessa con una lástima que le dolió más que el odio. «Pero la lealtad y el respeto, una vez que se pierden, no se recuperan con una transferencia bancaria». «Apágalo, Clara. Te lo advierto», amenazó Vanessa, avanzando hacia mí con los puños cerrados, sus ojos inyectados en sangre. «¿O qué? ¿Vas a cumplir tu amenaza de la cocina?», le respondí, manteniendo mi posición sin retroceder un milímetro. «¿Vas a decirles a todos que estoy senil? ¿O prefieres que escuchemos lo que realmente piensas de tus queridos amigos aquí presentes?». Hice una señal a Arévalo. La imagen de la factura desapareció, reemplazada por un icono de archivo de audio con el nombre WhatsApp Audio. Vanessa, Katy. La sala contuvo la respiración. Vanessa se congeló, reconociendo el archivo. Su rostro pasó del rojo ira al blanco cadavérico en una fracción de segundo. «No, eso es privado», chilló, lanzándose hacia la computadora. Pero el notario Méndez, un hombre corpulento, se interpuso en su camino con una barrera física impasible. El audio comenzó a reproducirse por los altavoces de alta fidelidad que Vanessa había insistido en instalar para las fiestas. Su voz, nítida y cargada de veneno, llenó cada rincón de la casa. «Ay, gorda, no te preocupes por el precio. La vieja va a pagar por vergüenza. Ya le tengo cogida la medida. Además, esa casa será nuestra en cuanto ella estire la pata». Hubo un jadeo colectivo, pero el audio continuó, revelando una parte que yo había reservado para este momento exacto. «Y la fiesta del sábado es un trámite. Tengo que invitar a esos advenedizos aburridos del club para que Javier consiga contactos, pero te juro que no soporto a la señora Guzmán ni a las nuevas ricas como Sandra.
Se creen la gran cosa porque tienen bolsos originales, pero son tan patéticas. Solo necesito que vean la casa para que se mueran de envidia. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto, sepulcral, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Sandra, la esposa de un importante promotor inmobiliario que estaba en primera fila, se puso roja de indignación. La señora Guzmán, que había sido mencionada por nombre, se llevó una mano al pecho, ofendida mortalmente. Vanessa había cometido el error supremo: insultar a su propia audiencia. Ya no era una víctima de una suegra cruel. Era una hipócrita desenmascarada que se burlaba de la misma gente a la que intentaba impresionar. La red de seguridad social de Vanessa se evaporó en ese instante. Las miradas de los invitados se endurecieron, transformándose de curiosidad en desprecio abierto. Parece que la envidia no es lo que matará a nadie esta noche, Vanessa, dije, rompiendo el silencio con suavidad. Lo que está muriendo aquí es tu reputación. Vanessa miró a su alrededor, buscando desesperadamente un aliado, alguien que se riera y dijera que era una broma, pero solo encontró espaldas girándose y susurros venenosos. Javier levantó la cabeza, con los ojos rojos, y por primera vez miró a su esposa con asco. Ella había insultado a los socios que él necesitaba. Había quemado los puentes que él intentaba cruzar. «Eres una estúpida», murmuró él. Una frase débil pero que resonó como un cañonazo en la sala silenciosa. Vanessa se quedó boquiabierta, traicionada por su último y patético cómplice. «Suficiente espectáculo», declaré, retomando el control y sacando el documento final de la carpeta azul. «La función ha terminado, y con ella su estancia en esta propiedad». El notario Méndez dio un paso adelante y entregó formalmente el acta de notificación a Javier, quien la recibió con manos temblorosas como si fuera material radiactivo. «Señores, están siendo notificados oficialmente de la terminación del contrato de comodato por incumplimiento de las cláusulas de solvencia moral y prohibición de gastos suntuarios. La cláusula 7.2 se ha activado. El contrato es nulo desde este momento». «No puedes hacernos esto. Tenemos niños», sollozó Vanessa, cambiando táctica de la agresividad a la lástima en un parpadeo, apelando a la audiencia que ya la había condenado. «Es sábado por la noche. Es ilegal echar a una familia a la calle». Yo la miré con la frialdad de un juez dictando sentencia a un reincidente. «No los estoy echando a la calle hoy, Vanessa. No soy un monstruo, a diferencia de lo que le cuentas a tus amigas. Tienen 72 horas exactas». Miré mi reloj de pulsera. «El plazo vence el martes a las 9:30 p.m. Si para entonces sus pertenencias siguen aquí, cambiaré las cerraduras y enviaré todo a un depósito judicial a su costo». Los murmullos de los invitados subieron de volumen. 72 horas. Un plazo humillante, pero legalmente inatacable. «Y para facilitarles la logística», añadí, señalando hacia la puerta que conectaba con el garaje, «he tomado la libertad de comprar 50 cajas de cartón reforzadas. Están apiladas junto a tu coche, Javier. Son cortesía de la casa. Considéralo mi último regalo de mudanza». La mención de las cajas de cartón fue el detalle visual que concretó la realidad del desalojo. No era una amenaza abstracta. Los medios para irse ya estaban físicamente en la propiedad. La imagen de Vanessa, la reina del estilo, empacando sus vestidos de lentejuelas en cajas marrones baratas, era una justicia poética que todos en la sala pudieron visualizar. «Pero, ¿y el dinero?», preguntó Javier, con un hilo de voz, mirando el acta notarial. «¿A dónde vamos a ir? No tenemos liquidez para un depósito ahora mismo». Vanessa gastó los ahorros en el anticipo de los muebles. Su confesión pública del despilfarro de los $5,000 del depósito terminó de hundirlos. Me encogí de hombros. Ese es un problema que tendrán que resolver como adultos, porque, en cuanto a mis recursos, hice un gesto al doctor Arévalo. El abogado tecleó un comando final en su portátil. «Las tarjetas adicionales Black y Platinum, vinculadas a la cuenta de la señora Mondragón, han sido desactivadas hace 3 minutos. El sistema reporta límite 0. Cualquier intento de pago será rechazado instantáneamente». Vanessa sacó su celular frenéticamente. «Probablemente
para intentar transferir fondos o pagar algo antes de que el bloqueo fuera total. Pero la pantalla le devolvió un mensaje de error bancario en letras rojas. Lanzó el teléfono al sofá con frustración impotente. La tríada de consecuencias se había completado. Habían perdido la casa, habían perdido el acceso a mi dinero y habían perdido su estatus social. Estaban desnudos frente a la tribu. Se acabó la beca, Javier. Se acabó la financiación de fantasías, Vanessa. A partir de hoy, cada centavo que gasten tendrá que ser ganado con su propio sudor, sentencié. Los invitados comenzaron a moverse hacia la salida. Una marea de seda y trajes caros que fluía lejos de la zona de desastre. Nadie se despidió de los anfitriones. Sandra pasó junto a Vanessa y le lanzó una mirada de desdén absoluto. Ni siquiera se molestó en recoger su bolso del perchero. «Vámonos. Esto es patético», escuché decir a alguien cerca de la puerta. La fiesta se disolvía. No con música, sino con el sonido arrastrado de zapatos sobre el mármol y murmullos de juicio. Vanessa se quedó parada en medio del salón, sola, rodeada de canapés intactos y copas a medio beber, viendo cómo su capital social salía por la puerta para no volver jamás. Me acerqué a Javier, que seguía mirando el papel notarial como si estuviera escrito en otro idioma. «El Fondo de Educación de los Niños está a salvo», le dije en voz baja, ofreciéndole un último salvavidas, no a él, sino a mi sangre. «He movido el dinero a un fideicomiso blindado. Tú no puedes tocarlo. Vanessa no puede tocarlo. Solo yo. La colegiatura se pagará directamente a la escuela. Ellos no sufrirán por vuestra estupidez. Pero ustedes van a aprender a vivir en el mundo real». Javier asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Derrotado, pero quizás aliviado de que la farsa hubiera terminado. «Arévalo, Méndez. Vámonos», ordené, dándome la vuelta. Mi trabajo estaba hecho. La casa, aunque llena de gente saliendo, ya se sentía mía de nuevo. La autoridad había sido restaurada. Caminé hacia las escaleras, cruzándome con los últimos invitados que huían. Me miraron con una mezcla de miedo y respeto. Ya no veían a la suegra, veían a la dueña. Me detuve en el primer escalón y miré a Vanessa una última vez. Estaba desplomada en una silla, el maquillaje corrido, el vestido de gala arrugado, una reina destronada en su propio palacio de mentiras. «Ah, Vanessa», dije, haciendo que levantara la vista una última vez. «¿Recuerdas que dijiste que el dinero de la suegra era para los nietos?» Sonreí, no con crueldad, sino con la serenidad del deber cumplido. «Tienes razón. Por eso me aseguré de que no pudieras gastarte ni un centavo más de su herencia en sofás feos. Deberías darme las gracias». Y con esa última estocada, subí las escaleras hacia mi habitación, dejando atrás el caos, los llantos y el sonido de un matrimonio rompiéndose bajo el peso de su propia avaricia. Arriba, en la soledad de mi cuarto, me quité los zapatos, me serví una copa de agua y esperé. Sabía que la noche sería larga, pero por primera vez en años dormiría tranquila. El cáncer había sido extirpado. La recuperación podía comenzar. El martes siguiente, exactamente a las 19:45 horas, 15 minutos antes de que expirara el ultimátum de 72 horas, vi salir el último camión de mudanza por el portón de hierro forjado. No era un transporte de luso interiors, ni una flota profesional de embalaje. Era un camión de alquiler barato, conducido por un Javier sudoroso y ojeroso que había envejecido 10 años en 3 días. Desde la ventana de mi dormitorio, observé cómo cargaban la última caja, una de las marrones que yo misma había comprado. Vanessa, despojada de su glamour habitual y vistiendo unos jeans viejos, arrastraba una lámpara de pie con torpeza, mirando hacia la casa con un odio que se mezclaba con la resignación. No bajé a despedirme. No había abrazos que dar, ni palabras de consuelo que ofrecer. El silencio entre nosotros era el muro más alto que jamás se había construido en esa propiedad. Un muro cimentado con decepciones y reforzado con facturas impagadas. Cuando las luces traseras del camión desaparecieron en la curva de la calle, sentí que mis pulmones se expandían por primera vez en años, respirando un aire que ya no estaba viciado por la mentira. Al día siguiente, recorrí la casa vacía, sin los muebles pretenciosos
y sin el ruido constante de las exigencias de Vanessa, el lugar se sentía inmenso y frío. Un mausoleo de mármol que nunca fue realmente un hogar. En las paredes quedaban las marcas fantasmales de los cuadros retirados y en el suelo los arañazos de una mudanza precipitada, cicatrices menores de una batalla mayor. Lejos de sentir nostalgia, sentí una claridad comercial absoluta. Esa casa no era mi refugio. Era un activo tóxico que había alimentado la disfuncionalidad de mi familia. Llamé a mi agente inmobiliario esa misma mañana y le di una instrucción simple y directa. Véndela rápido. No busco el precio más alto del mercado. Busco la liquidez más inmediata. La pusimos a la venta por $850,000, un precio agresivo para la zona que garantizaba una guerra de ofertas en menos de una semana. Quería borrar ese capítulo de mi historial financiero y emocional con la eficacia de un cierre contable de fin de año fiscal. La venta se cerró en tiempo récord, apenas 14 días después del desalojo. Mientras firmaba la escritura de traspaso en la notaría, me informaron sobre el nuevo paradero de la joven familia. Javier y Vanessa se habían mudado a un apartamento de 60 metros cuadrados en un barrio de clase media trabajadora, en un tercer piso sin ascensor. Me imaginé a Vanessa, con sus tacones de suela roja, subiendo 3 tramos de escaleras con bolsas de supermercado barato, comprimiendo su ego en un espacio donde la cocina y la sala eran prácticamente la misma habitación. No era un lugar indigno. Era el tipo de lugar donde yo empecé. Pero para alguien que se creía de la realeza, era una prisión de hormigón. Sus amigos de la alta sociedad desaparecieron en cuanto Vanessa perdió el escenario para agasajarlos. Su influencia social se evaporó al mismo ritmo que su crédito bancario. La nueva dinámica financiera que establecí fue draconiana pero necesaria. El dinero de la venta de la mansión, junto con mis ahorros previos, fue reestructurado completamente. Cumplí mi palabra con respecto a mis nietos, pero bajo mis propios términos blindados. Creé un fideicomiso irrevocable con un capital inicial de $300,000, destinado exclusivamente a educación y salud, gestionado por un administrador fiduciario externo que tiene prohibido liberar fondos para gastos de manutención o emergencias de los padres. Javier y Vanessa no pueden tocar ni un centavo. Si quieren que sus hijos vayan a un colegio privado, la factura se paga directamente a la institución. Si necesitan uniformes, el fiduciario compra la ropa. Se acabó el flujo de efectivo, líquido que Vanessa desviaba para sus caprichos. Ahora cada dólar tiene nombre, apellido y un destino auditado. En cuanto a mi hijo, el golpe de realidad ha sido brutal, pero quizás salvador. Sin las tarjetas adicionales y con un alquiler que pagar por su cuenta, Javier tuvo que buscar un segundo empleo. Me enteré por una conocida que está haciendo turnos de noche en logística, gestionando inventarios, irónicamente similar a lo que yo hacía en mis inicios. La última vez que lo vi, cuando vino a recoger a los niños para una visita supervisada, sus manos estaban ásperas y ya no llevaba el reloj de marca que le regaló su esposa con mi dinero. Me miró con una mezcla de vergüenza y respeto. «Gracias por pagar el colegio de los niños, mamá», murmuró, sin atreverse a pedir nada más. Por primera vez en su vida adulta, estaba actuando como un hombre y no como un parásito. No le ofrecí dinero, le ofrecí un café. Esa es la nueva moneda de nuestra relación. Yo, por mi parte, ejecuté mi propio plan de escape hacia la dignidad. Con el remanente de la venta de la casa grande, compré al contado una villa pequeña, de apenas 120 metros cuadrados, en una comunidad tranquila frente al mar, a 2 horas de la ciudad. No hay escaleras de mármol ni lámparas de araña. Hay ventanales grandes que dejan entrar la brisa salina, un jardín de plantas nativas que no requiere jardineros costosos y una terraza de madera que mira directamente al Pacífico. Es un espacio diseñado para mí, no para impresionar a nadie. Mis vecinos son jubilados, artistas y gente que valora el silencio. Aquí, nadie sabe que fui dueña de una fábrica textil, ni les importa la marca de mi bolso. Soy simplemente Clara, la señora que camina por la playa a las 6:00 de la mañana. Mi rutina se ha transformado radicalmente. Ya no me despierto con taquicardia pensando en qué nueva crisis financiera
habrá generado Vanessa durante la noche. Duermo 8 horas seguidas, arrullada por el sonido de las olas. Mis mañanas las dedico a leer los libros que acumulé durante años y nunca tuve tiempo de abrir. Y mis tardes las paso gestionando mis inversiones desde mi laptop, viendo cómo mi patrimonio crece, ahora que no tiene fugas masivas. La soledad, a la que Vanessa pensó que yo le tendría terror, se ha convertido en mi compañera más leal y lujosa. Descubrí que no hay nada más valioso que la paz de saber que nadie está esperando tu muerte para heredar, porque ya has blindado tu legado. Vanessa intentó contactarme un par de veces, enviando fotos de los niños con mensajes manipuladores sobre lo mucho que me extrañan y lo difícil que es su situación actual. No respondí con dinero. Respondí con una copia digital del contrato del fideicomiso, recordándole que las necesidades de los niños están cubiertas y que sus necesidades de adultos son responsabilidad suya. Bloqueé su número personal y establecí que toda comunicación sobre los nietos se haga a través de un correo electrónico que reviso 2 veces por semana. He levantado un cortafuegos emocional. Amo a mis nietos y cuando vienen a visitarme a la playa, corren y juegan libres de la toxicidad de sus padres, pero he aprendido que para ser una buena abuela, primero tengo que ser una mujer respetada. No puedo salvar a mi hijo de su elección de esposa, pero puedo evitar que su elección me destruya a mí. A veces, cuando el sol se pone y tiñe el océano de dorado y violeta, pienso en ese sofá de terciopelo verde. Me pregunto dónde habrá terminado. Probablemente en algún almacén de devoluciones o en la sala de alguien que sí podía pagarlo. Ese mueble grotesco fue el catalizador inesperado de mi liberación. Si Vanessa hubiera sido un poco menos avariciosa, un poco más prudente, quizás seguiría drenando mis cuentas gota a gota. Su error fue la gula. Quiso comerse la tarta entera de un solo bocado y se atragantó. Agradezco silenciosamente su estupidez. Sin ese exceso de confianza, yo seguiría atrapada en la inercia de la culpa materna, financiando mi propia infelicidad. La señora Guzmán, mi antigua vecina chismosa, me llamó el otro día. Quería contarme chismes sobre los nuevos dueños de mi antigua casa y, de paso, saber dónde estaba viviendo yo. Fui breve y cortante. Estoy donde siempre debí estar, Berta. Lejos. Colgué sin dar más detalles. No necesito que nadie valide mi nueva vida. La validación la encuentro cada mes cuando reviso mis extractos bancarios y veo que el saldo es positivo. Y cada mañana cuando me miro al espejo y no veo a una víctima, sino a una sobreviviente que tuvo el coraje de amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Hoy es sábado por la noche. Hace exactamente 3 meses del incidente del sofá. Estoy sentada en mi terraza, envuelta en una manta ligera, con una copa de vino blanco en la mano. El sonido del mar es hipnótico y sanador. No hay fiestas ruidosas, ni invitados falsos, ni facturas ocultas bajo la alfombra. Tengo 68 años y siento que mi vida acaba de empezar de verdad. He recuperado mi nombre, mi patrimonio y mi autonomía. Mirando las estrellas sobre el océano oscuro, hago un balance final de la operación. Perdí la relación idílica que soñaba tener con mi hijo, sí, pero gané la realidad de quiénes somos ambos. Y esa verdad, aunque dolorosa, es infinitamente mejor que la mentira costosa en la que vivía. Javier y Vanessa seguirán luchando en sus 60 metros cuadrados, aprendiendo a valorar cada centavo. Quizás algún día maduren, quizás no. Ya no es mi proyecto empresarial. Mi proyecto soy yo. Doy un sorbo al vino, sintiendo el sabor afrutado y fresco en mi paladar. La brisa me revuelve el pelo blanco y sonrío, una sonrisa genuina que me llega a los ojos. Todo está en orden. Los contratos están firmados, las cuentas están claras y las fronteras están cerradas. Recuerdo la última amenaza de Vanessa, sus gritos sobre el dinero y la dignidad. Pobre ilusa. Pensó que el precio de mi sumisión eran unos muebles caros y unas visitas de fin de semana. No entendió que hay cosas que no cotizan en bolsa. Levanto mi copa hacia la luna llena, brindando por mí misma, por la Clara que cosía uniformes a las 3 de la mañana y por la Clara que supo decir basta. La lección ha sido aprendida y la matrícula ha sido pagada. Dejo la copa sobre la mesa de madera rústica y respiro hondo.
sintiendo la libertad llenar cada célula de mi cuerpo. El depósito que perdí en la mueblería es un recuerdo lejano, una cifra roja en un balance que ahora es verde esperanza. Miro al horizonte y pronuncio para mí misma la conclusión de esta auditoría vital, la frase que resume mi victoria final. La dignidad no tiene precio, pero la estupidez de mi nuera me costó $5.000 de depósito, una lección barata para recuperar mi libertad.